al cosmos. ¿Cómo les va? Comenzamos este nuevo capítulo de Exploradores del Átomo al Cosmos a través de las pantallas de Canal 24 Horas, 24horas.cl, todas las semanas, revisando la ciencia, la investigación, el desarrollo, el conocimiento que se va generando en nuestro país a través de nuestros distintos invitados, centros, universidades, aquí todos compartiendo con nosotros en Exploradores. Varios temas que estaremos comentando y conversando y dándoles a conocer en este nuevo capítulo. Chile tiene un gran desafío en educación y hoy estaremos hablando sobre los trabajos que realiza el núcleo Milenio MinSol, que de manera innovadora puso su foco en el aprendizaje y en una de sus líneas de trabajo que están usando técnicas de neurociencia para comprender qué ocurre en nuestro cerebro cuando aprendemos. Se dice que al menos hay 3 factores claves que impactan en el aprendizaje. Uno de ellos es la motivación. Y es ahí donde otro equipo del núcleo ha puesto su foco de estudio y han encontrado interesantes respuestas. Por ejemplo, acerca de lo que nos motiva a leer. En este capítulo de Exploradores también hablaremos sobre la importancia de la estimulación temprana como herramienta para corregir las desigualdades que existen hoy en día en la educación. Esto y más en esta nueva edición de Exploradores dedicado a este tema tan relevante como es la educación. Estaremos profundizando en este tema. Para eso nos acompaña Roberto Ferreira, director del MinSol. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando leemos un texto o cuando, por ejemplo, aprendemos un nuevo idioma? Bueno, las respuestas están en la primera nota. Los invito a poner atención. En 2024, el Estado distribuyó 17 millones de textos escolares a las instituciones públicas del país. Esta es una inversión anual de miles de millones de pesos que busca aportar al proceso de aprendizaje de los escolares. Pero, ¿estará cumpliendo con este objetivo? Es la pregunta que se hicieron investigadores del Núcleo Milenio para la Ciencia del Aprendizaje, MinSol. Hemos evidenciado que los estudiantes no comprenden o comprenden muy poco de lo que leen a partir de sus textos escolares y por lo tanto no están aprendiendo de esos textos escolares. Otra cosa importante también que hemos evidenciado es que los rasgos lexicogramaticales y los rasgos lingüísticos en general de los textos escolares no son acorde a las habilidades desarrolladas de los estudiantes de cierta edad. Es decir, existen textos escolares que imponen un grado de dificultad mayor a la que los estudiantes estarían preparados para enfrentar. Y por último, con las mediciones que hemos estado realizando últimamente con la herramienta de eye tracking de seguimiento ocular, lo que hemos evidenciado es que existen ciertos rasgos lingüísticos que facilitan y otros rasgos lingüísticos que dificultan. Esto lo hemos podido evidenciar en tiempo real, entonces tenemos evidencia ahora de cuáles son estos rasgos durante la lectura que podrían retrasar o podrían dificultar el procesamiento por parte de las y los estudiantes. Sus investigaciones comenzaron hace 12 años. Han analizado textos escolares de quinto a octavo básico y de todas las asignaturas. Lo que pensamos es que este conocimiento que nosotros hemos desarrollado debería tener, por ejemplo, un efecto directo en los términos de referencia que el Ministerio entrega a las editoriales para las licitaciones, que tienen como resultado una gran cantidad de libros escolares distribuidos a nivel nacional a un porcentaje muy alto de nuestros estudiantes. En otra línea de investigación, un equipo del MinSol se propuso entender cómo se genera el aprendizaje de una segunda lengua y, en específico, dónde se almacenan las palabras. El cerebro es mucho más complejo de lo que uno imagina. No hablamos de zonas particulares del lenguaje, sino que más bien de redes neuronales que están a la base del lenguaje en general. Y estas mismas zonas son las que están activas cuando nosotros utilizamos cualquiera de las lenguas que hablamos. Entonces, una primera conclusión es que cuando sabemos más de una lengua, estas lenguas se almacenan en áreas superpuestas y no son distintas para cada lengua. Este estudio ha requerido entender el funcionamiento del cerebro y para eso los investigadores han innovado en el uso de técnicas de neuroimagen como el electroencefalograma y la resonancia magnética.
Cuando entendemos el cerebro, entendemos los mecanismos neuronales que están a la base del aprendizaje. Y eso es relevante para la educación, por ejemplo, porque como profesores estamos moldeando el cerebro de los estudiantes. Entonces tenemos que saber qué ocurre con su cerebro en las diferentes etapas del desarrollo. Como país tenemos un desafío mayúsculo: mejorar nuestra educación. Y desde el MinSol buscan aportar en ello. Para eso han armado equipos multidisciplinarios que tienen la capacidad de generar conocimiento científico de frontera, que entregue las claves para que los encargados de las políticas educativas cumplan con esta gran misión. Conversamos sobre educación aquí en Exploradores. Ya estamos en el estudio con Roberto Ferreira, director del Núcleo Milenio para la Ciencia del Aprendizaje, MinSol. Roberto, un placer. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Muy interesante. Vamos a estar comentando lo que veíamos en la nota, pero antes, Roberto, cuéntanos un poquito de qué se trata MinSol para quienes no lo conocen. Bueno, MinSol es un núcleo milenio. Los núcleos milenios son centros ANID, que reciben financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Son centros altamente competitivos a los cuales nosotros postulamos como equipo. Somos 6 investigadores principales. Y nuestro foco principal en MinSol es el aprendizaje. Y la razón por la cual quisimos investigar el aprendizaje es porque generalmente no entendemos el aprendizaje en todas sus dimensiones. Entonces, lo más importante que nosotros realizamos es ver el aprendizaje desde las diferentes dimensiones. Por ejemplo, estudiamos los factores socioafectivos del aprendizaje, los factores ambientales y los factores también cognitivos y neuronales. Y esto es un equipo interdisciplinario porque esa es la única forma de enfrentar o abordar el aprendizaje de una manera amplia. Claro, usted desde profesores, neurocientíficos, distintas especialidades que van en pro, digamos, de ir aprendiendo sobre cómo se aprende, ¿no? Exactamente. Lo normal en el estudio de diferentes áreas del aprendizaje es investigarlo desde una dimensión. Claro. Es decir, hay personas que se enfocan más en factores ambientales o factores socioafectivos y otros también trabajan a nivel neuronal, que serían neurocientíficos, pero en nuestro caso quisimos abordar el aprendizaje de manera multidimensional. Y esto involucra obviamente un equipo interdisciplinario. Linkeo con lo que estábamos revisando en la nota, Roberto, tú lo decías también en esa conversación, si en el aprendizaje se moldea el cerebro, tenemos que entender cómo funciona el cerebro y cómo aprende el cerebro, ¿no? Esa es la primera patita, digamos, para ir generando ese conocimiento respecto al conocimiento, ¿no? Sí, yo podría decir que la primera, digamos, idea que tuve sobre el por qué el cerebro es importante en el lenguaje cuando yo estudiaba pedagogía en inglés y francés, fue porque me sorprendí de lo rápido que uno puede adquirir una lengua, una segunda lengua cuando está inserto en un ambiente de inmersión. Yeah. Entonces, quería saber cuáles eran los mecanismos que estaban detrás de este desarrollo de la segunda lengua. Y esa idea, bueno, permaneció un poco en el tiempo y me llevó también a hacer un doctorado en psicología y neurociencia cognitiva para entender precisamente estos factores que hay detrás. Y después, obviamente, en conversación con otros investigadores, llegamos a la idea de investigar el aprendizaje en general. Y esto nos referimos al aprendizaje del lenguaje, de las matemáticas y también la ciencia. Claro. ¿Cuánto aporta la neurociencia en este trabajo que usted desarrolla? Es muy importante y sobre todo tiene una relevancia para educación. Afortunadamente, actualmente hay mucho interés de parte de los profesores en general en entender el cerebro, entienden la relevancia que tiene. De hecho, lo hemos visto en estudios que hemos realizado y hay un gran interés. ¿Por qué? Bueno, porque el entender el aprendizaje a nivel cerebral nos permite tener mucha más profundidad de qué significa aprender. ¿Ya? En general, como profesores, vemos el aprendizaje a nivel de comportamientos que observamos, claro, de resultados de rendimiento en una determinada prueba. Desde el resultado de lo pedagógico. Claro, pero vemos todo eso de manera offline, digamos. Vemos el resultado de un proceso que ocurrió. Lo que nosotros hacemos en MinSol es ver el aprendizaje en vivo. Por ejemplo, si utilizamos técnicas como electroencefalografía,
podemos ver qué ocurre cuando un individuo se enfrenta a una determinada palabra que ve por primera vez. Entonces, cómo reacciona el cerebro a esa palabra. Entonces, podemos determinar cuántas veces se necesita exponer a una determinada palabra para poder adquirirla. Ya. Ahora, Que no sea una copia, sino un raciocinio, un razonamiento, digamos, con respecto a qué significa la palabra, ¿no? Claro, exactamente. En particular en los estudios que he realizado Digo, copia en el previamente. adaptar, digamos, un idioma, de poder repetir la palabra, pero no entender qué significa la palabra, a eso me refiero. Sí, exactamente. Necesitamos en general una serie de exposiciones, al menos 6 exposiciones en contexto, para poder adquirir cierto significado de la palabra. Ya. Es decir, poder tener una noción de qué es. Evidentemente, el aprendizaje de una determinada palabra requiere de reforzar esas conexiones neuronales que están a la base del aprendizaje, y eso se logra con más exposiciones de esa palabra en otros contextos. Eso es un ejemplo de cómo funciona el aprendizaje en un Claro, lo que se segundo idioma. explicaría por cuando uno tiene la oportunidad de ir a otro país, insertarse en una comunidad con un idioma distinto, no saber nada sobre un idioma y luego del paso de meses o años poder hacerlo como propio, digamos. Ahora, aquí estamos desde el aprendizaje y estamos pensando también en que no todos tienen la posibilidad de ir a un país con un idioma distinto, sino que insertar un idioma que no es nativo, por ejemplo, aquí en Chile. Claro, exactamente. Esto nos ayuda a entender también cómo podemos simular un ambiente de inmersión, porque obviamente no todos tienen la posibilidad de irse al país de origen, ¿sí? Claro. Entonces, podemos evaluar diferentes formas de aprender, pero lo que sabemos es que si estamos en un contexto determinado donde se utilice la lengua, necesitamos, incluso como adultos, pocas explicaciones, digamos, gramaticales para poder desarrollar una lengua. Y esto, bueno, a nivel neuronal lo que ocurre es que el aprendizaje que obtenemos en una clase, por ejemplo, de inglés o en una conversación en inglés, se almacena temporalmente en una zona que llamamos el hipocampo, Yeah. una zona subcortical, y que durante el sueño esta información se transfiere a zonas de la neocorteza para un almacenamiento a largo plazo. Ese conocimiento, por ejemplo, es muy relevante para los profesores, puesto que no estamos tan conscientes de la importancia del sueño durante el aprendizaje. Entonces, no es solamente lo que yo hago durante el día, sino qué hago durante la noche y cuánto duermo, por ejemplo. Claro. Mira qué interesante, ¿ah? Porque uno aprende despierto o dormido. O sea, hay un proceso cognitivo también que se Sí, va podríamos desarrollando decir cuando uno llega a un nivel de sueño profundo, ¿no? Exactamente. Durante el día, como dije, esta información se almacena plenamente en un área del hipocampo que si no la integramos posteriormente, o sea, si no dormimos bien, si no tenemos un sueño, digamos, adecuado, es probable que parte de esa información que aprendimos no se integre Claro. con la información que ya tenemos en nuestra memoria a largo plazo. Entonces, los estudios muestran claramente que cuando dormimos poco, recordamos mucho menos que cuando dormimos la cantidad de horas que deberíamos dormir. Muy interesante. Roberto, vamos a seguir conversando sobre estos temas, pero antes vamos a hacer una pausa, pero seguimos hablando de aprendizaje con Minsol. En la siguiente nota les contamos algunas de las evidencias que han obtenido a través de sus estudios otro grupo de investigadores. Revisamos la nota, vamos a la pausa y seguimos conversando con Roberto Ferreira. La evidencia científica muestra que al menos son 3 los factores sociocognitivos que impactan en el proceso del aprendizaje: las capacidades del aprendiz, las oportunidades de aprendizaje y la disposición a aprender. Es en este último punto donde investigadores del Núcleo Milenio para la Ciencia del Aprendizaje, MinSol, han puesto atención, específicamente en la motivación. El profesor es clave en el proceso motivacional. En nuestras investigaciones hemos descubierto que aquellas acciones de motivación que realizan los profesores, algunas tienen un efecto muy importante y otras no tanto. Aquellas que son más claves son aquellas que fomentan la autonomía y fomentan la importancia. Es decir, el contenido que yo estoy aprendiendo tiene sentido para mí, es importante porque se vincula con quién yo quiero ser. Y finalmente eso activa mi deseo de aprender más.
Este equipo de investigación también ha identificado algunas concepciones erradas que se han instalado en torno al fenómeno motivacional. Hemos descubierto que la gran mayoría de los profesores y estudiantes de formación entienden la motivación como entretención y no como el de suscitar y mantener el deseo de aprender de los estudiantes. Entonces, si insistimos en la entretención, vamos a tener estudiantes entretenidos, pero no necesariamente vamos a tener estudiantes que quieran profundamente aprender más lo que la escuela quiere enseñar. Este nuevo conocimiento les ha permitido enfocar sus estudios a temáticas claves para el éxito escolar y el desarrollo académico, como lo es la lectura. En la parte cualitativa del estudio, los estudiantes refieren que una de las claves para motivarse a leer el material académico son sus profesores, ¿ya? Son agentes clave que le muestran en el fondo cómo la lectura constituye identitariamente al estudiante. Es decir, yo leo como futuro abogado, leo como futuro profesor, como futuro ingeniero, etc. La posibilidad de proyectar esa lectura en el quehacer profesional los va constituyendo, ¿no? Y también los desafíos. Los desafíos también aparecían como una variable importante. Leer no supone necesariamente que sea fácil siempre, pero el desafío que está calibrado a, en el fondo, la competencia del estudiante es un desafío que estimula a seguir adelante. Con una nueva investigación, este equipo está indagando en la motivación por la lectura en niños y niñas. A diferencia de los otros estudios que se han hecho en motivación por la lectura, a nivel nacional e internacional, este tiene la novedad científica de centrarse en una etapa anterior a la lectura, porque nuestro interés está puesto en cómo se genera la motivación, ¿ya? Y para eso hay que ir, evidentemente, al comienzo, es decir, desde cuando el niño se encuentra con la palabra escrita. Los estamos siguiendo hasta segundo básico. Ya hemos identificado algunas variables porque esto tiene que ver con la familia por un lado y con la escuela por otro, ¿no? Entonces estamos midiendo familia, el niño y la escuela. Hoy, la gran mayoría de las investigaciones que se hacen en torno a la educación tienen el foco en la enseñanza. Pero en MinSol están innovando al poner el centro de atención en el aprendizaje. Así lo están haciendo en estos y otros estudios, pues están convencidos de que este conocimiento es crucial para que el proceso de enseñanza sea efectivo. Exploradores del átomo al cosmos. Exploradores del átomo al cosmos. Regresamos a Exploradores, estamos conversando con Roberto Ferreira, director de MinSol. Muy interesante lo que veíamos antes de la pausa, Roberto, en términos de lo clave que es la motivación para aprender. Porque en la primera nota revisábamos el conocimiento, la neurociencia para aprender cómo el cerebro aprende. Aprender. El cerebro aprende. Ahora, no es solamente eso, no es solamente el funcionamiento del cerebro, sino cómo uno se motiva y cuál es la motivación y quién te motiva. Cuéntanos un poquito por qué han ido también por ese camino ustedes. Sí, bueno, en el equipo de investigadores MinSol somos 6 los investigadores principales, hay también investigadores adjuntos, postdocs, estudiantes de doctorado, de magíster, de pregrado. Es un equipo bastante grande y los diferentes investigadores principales se dedican a diferentes digamos, aspectos relacionados con el aprendizaje y utilizamos diferentes técnicas en estas investigaciones. Hasta ahora lo que han hecho los investigadores que están más enfocados en motivación, bueno, es lo que vimos en el reportaje. Y sobre la motivación, la importancia que tiene la motivación es que se relaciona muy directamente con el aprendizaje, además de otros constructos que sabemos que tienen relación con el aprendizaje. Y dentro de la motivación se ubica dentro de lo que nosotros llamamos aspectos socioafectivos del aprendizaje, como también pueden ser otros aspectos socioafectivos como las actitudes, por ejemplo. Y bueno, esa es la principal importancia. Ahora, lo que se ha indagado en MinSol, los investigadores, principalmente Jorge Valenzuela y Carla Muñoz, es que para estar motivados, los estudiantes necesitan identificar un objetivo o una meta. Es decir, tiene que haber siempre un objeto. Es aprender por algo futuro, digamos. Exactamente. Algo que te motive. Hay mucha literatura sobre motivación, pero el mensaje más importante es que los profesores son
claves en el desarrollo de la motivación y deberíamos, porque yo también soy profesor, enfocarnos principalmente en que los estudiantes descubran cuál es esa meta, ese objetivo por el cual trabajar sobre su aprendizaje. ¿Ya? Y aquí podemos derribar algunos mitos también que existen actualmente, diría yo, en educación, que se ha confundido un poco la motivación con la entretención. Entonces, a menudo se piensa que para motivar a los estudiantes hay que entretenerlos. Claro. Y en realidad podemos entretenerlos, pero eso no necesariamente asegura que van a aprender los contenidos que nosotros queremos enseñar. Entonces, más que entretenerlos, es enfocarnos en descubrir cuál sería el objeto de interés para los estudiantes. Roberto, te invito a ustedes también a revisar la siguiente nota. Estamos conociendo más la investigación, el trabajo que desarrollan en MinSol, hablando de aprendizaje, pero en esta ocasión acerca de la importancia de la estimulación temprana, clave, y también de la detección temprana de trastornos del aprendizaje. El 3,7% de los estudiantes matriculados en Chile en 2023 presentó algún trastorno o dificultad específica de aprendizaje. Una cifra que para los expertos del Núcleo Milenio para la Ciencia del Aprendizaje, MinSol, infraestima la prevalencia real, pues consideran que hoy los criterios para dar un diagnóstico son muy conservadores. El diagnóstico de los niños con trastornos de aprendizaje es complejo y básicamente yo creo que se debe a dos factores prioritarios. El primero es la invisibilidad del trastorno. Los niños con este tipo de condición no presentan ninguna evidencia visible que haga pensar a uno que tiene ese trastorno, ¿no? Y el segundo punto que hace que eso sea difícil de diagnosticar o que esta condición sea difícil de diagnosticar tiene que ver con la comorbilidad con otros trastornos. Esta realidad alerta, pues según una investigación realizada por miembros de MinSol, los niños diagnosticados en kinder y primero básico que recibieron intervenciones tempranas mostraron mejoras sustanciales en sus habilidades a mediano plazo. Sin embargo, la evidencia general indica que aquellos niños diagnosticados más tarde, en segundo o tercero básico, tienden a no mostrar mejoras significativas en el tiempo a pesar de recibir intervención. Hoy, sus trabajos se enfocan en el estudio de predictores tempranos para estos trastornos. Tradicionalmente se han considerado los cognitivos y ambientales, sin embargo, hay uno que está comenzando a tomar mayor relevancia: el afectivo. Los factores afectivos impactan también en los factores cognitivos, de manera que pueden colapsar los factores como la memoria o el control inhibitorio en situaciones donde el niño está sintiendo, por ejemplo, una ansiedad enorme ante un aprendizaje determinado. Para poder capturar estos procesos, nosotros vamos a tener que utilizar medidas más allá de las que generalmente se utilizan. Y en este caso nosotros vamos a utilizar medidas fisiológicas y electrofisiológicas, además de las conductuales y de cuestionarios, para poder entender cómo se producen todas estas interacciones en el caso de los niños con trastornos de aprendizaje. En otra línea de investigación, el núcleo ha puesto foco en la importancia de la estimulación temprana para el desarrollo de habilidades. Particularmente trabajan con población preescolar vulnerable y lo hacen a través de Happy. Happy, con J, es el nombre de una actividad que nosotros hemos realizado en conjunto con la Universidad de Talca, el King College de London y la Universidad de los Andes. Ya desde varios años llevamos trabajando en esta actividad y el objetivo es hacer una estimulación de manera sistemática en una app, en una plataforma a través de tablets. Los niños van jugando y se les va estimulando las habilidades afectivas, cognitivas y sociales. Las evaluaciones del uso de Happy han sido muy positivas. Se ha observado que los niños que juegan desarrollan estas habilidades cognitivas, afectivas y sociales e incluso mejoran sus habilidades académicas como precálculo y lenguaje inicial. ¿Cuáles habilidades cognitivas? Como por ejemplo, control inhibitorio. ¿Qué habilidades emocionales? Reconocimiento de emociones. ¿Qué habilidades sociales? Resolución de problemas sociales. Estos buenos resultados los alientan a seguir mejorando el juego e incluir principios de gamificación que lo hagan más atractivo para los preescolares. Un trabajo que está llevando a cabo un equipo multidisciplinario. Y es que, tanto en estas como en otras investigaciones, en MinSol colaboran expertos de diferentes áreas, pues saben que mejorar la educación en Chile es un gran desafío que solo se conseguirá con el aporte de todas las áreas del conocimiento.
revisábamos la nota. Roberto, siempre se ha dicho, tan importante la estimulación temprana, ustedes la están aterrizando en ese sentido, ¿no? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Sí, el trabajo un trabajo liderado por Cristian Rojas. Los investigadores, nosotros de MinSol, todos traemos trayectorias antes de trabajar en MinSol. Por lo tanto, este es un trabajo que ya viene desde antes y que ahora estamos potenciando en MinSol. La estimulación temprana es importante en todos los niveles, pero en este caso en particular es estimulación, como dijo Cristian, de funciones ejecutivas y también de habilidades sociales y afectivas. En el caso de las funciones ejecutivas, por ejemplo, es muy importante hacer una estimulación temprana porque la corteza prefrontal, que es la zona del cerebro donde se almacenan, diríamos, estas funciones ejecutivas, en los niños pequeños está menos desarrollada. De hecho, es la zona del cerebro que se desarrolla más tarde, incluso hasta los 25 años, más o menos, esta zona del cerebro sigue desarrollándose. Entonces, trabajar las funciones ejecutivas a temprana edad nos permite, compensar, sobre todo en el caso de estudiantes que son de hogares más desfavorecidos. ¿Por qué? Porque mientras más temprano, mejor, ya que el cerebro en las primeras etapas del desarrollo es más flexible. Sí. Posteriormente igual se puede trabajar, pero tiende a ser más difícil, porque hablamos de que hay periodos más sensibles para el aprendizaje. Hay una vieja frase, que la mente de los niños es una esponja. Sí. Ahora, claro, van absorbiendo conocimiento, pero es importante, y voy a tomar los conceptos que hemos visto en las notas anteriores, entender cómo se absorbe, motivarlos a que lo absorben y finalmente ir procesando y desarrollando y estimulando esa absorción, ¿no? Tomando el concepto. Sí, podría decir que es verdad, son como una esponja para aprender porque, no tienen conocimiento como los adultos, que ya tenemos obviamente el conocimiento de los conceptos del mundo y tenemos las etiquetas lingüísticas para esos conceptos. Para los niños todo es nuevo, obviamente. Entonces hay una etapa en que absorben el conocimiento que adquieren del medio. Posteriormente, eso a nivel neuronal se traduce en lo que se llama poda sináptica, donde finalmente quedan las conexiones neuronales que son más fuertes, es decir, aquellas cosas que realmente nos sirven, que aprendimos y que son útiles, son las que finalmente van quedando y entonces se produce una poda sináptica, que se llama. Y sí, son más capaces, diría yo, para aprender cualquier tipo de conocimiento, pero quiero recalcar que no es la única etapa del desarrollo en que podemos aprender, porque podemos aprender hasta el fin de nuestra vida, a lo largo de toda la vida. Uno nunca termina de aprender. Claro, incluso se ha descubierto algo importante, más o menos reciente, que en la zona que mencioné anteriormente, el hipocampo. Se produce neurogénesis incluso en una etapa avanzada de la vida. Y eso significa que las neuronas se renuevan en esta área del cerebro que es fundamental para el aprendizaje. Roberto, se nos termina el tiempo. Agradecerte nuevamente que nos haya acompañado y gracias por todo el trabajo también de MinSol, ¿no? Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad y quiero agradecer también a todo el equipo MinSol que han hecho un trabajo espectacular hasta ahora. Quiero mandar saludos a las universidades que colaboran también en el núcleo, que son la Universidad de Albergante, la Universidad de Talca, donde trabajo, especialmente el campus Linares, que es el campus de la Facultad de Ciencias de la Educación, y la Universidad Católica del Maule y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muchísimas gracias nuevamente, que estén muy bien. Vale, muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos en Exploradores, semana a semana, conociendo lo que se investiga, lo que se aprende y lo que se va desarrollando también en ciencia, en tecnología, en aprendizaje, en educación y tantos temas aquí en el programa. Muchísimas gracias, que les vaya muy bien. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.